Todos pertenecemos a algo, familia, iglesia o sociedad. Pero quien dicta qué hacer o cómo hacerlo en medio de estos grupos es algo que trasciende: el Evangelio. A través de él podremos vivir extendiendo nuestra mano al necesitado, escuchando al cargado y abrazando al vulnerable. Y de eso hablamos aquí, en conversaciones cotidianas que apuntan a la esperanza eterna. Bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. Este episodio vamos a dedicar a las mamás, así que quédense aquí. David es papá, pero es hijo. Y está casado con la maravillosa y bella Andrea, que es mamá. Ha experimentado maternidad de diferentes ángulos. Y también creo que tenés muchas perlas de sabiduría a través de tus ojos clínicos, a ver, de tu práctica y los dilemas de familia que ves y los comunes denominadores de nuestras inseguridades, dolores, angustias y errores que repetimos, ¿verdad? Que puedes ver patrones. Entonces va a ser interesante la conversación y vamos a entrarle por el lado de María. Me gustaría ver, la vida de María porque ejemplifica cosas que pueden ser útiles, ¿verdad? Y obviamente no la vemos a ella como el norte que tenemos que seguir o que ustedes deben seguir como mamás, ¿verdad? Pero yo creo que hay cosas, y más de esta es su oración que hace en Lucas 1, ¿verdad? Donde ha pasado un proceso terrible. O sea, te puedes imaginar que tú estás por casarse y tienes que salir de tu lugar, estás de viaje y yo nunca he estado embarazada, pero, o sea, no va a ser lo más cómodo. Estás encima de un burro, quizá, y tu esposo así como, ¿a dónde me llevas, mi amor? Y él así como, pues, por ahí, donde me den espacio. O sea... Sí, sabes, yo creo que antes de entrar de lleno, quiero agradecerte porque fue tu idea. Y porque creo que muchas veces en las comunidades evangélicas tenemos cierta timidez y reserva de hablar de María porque no queremos tocar terrenos delicados o porque salimos de cierta, ¿me entendés?, creencia muy, muy enraizada. Sé que en lugares como México esto es un tema muy delicado por la preeminencia de la figura de María. Sí. Pero... de cualquier manera, nosotros somos gente de la palabra. O sea, el pueblo de Dios es el pueblo de la Biblia. Y la Biblia no es tímida en darle a María su lugar. No. ¿Me entendés? En la historia de la redención del mundo. Claro. Y atraviesa capítulos completos y es necesario que los examinemos con humildad y con asombro, de la misma manera que vemos la vida y el recorrido de todos los demás santos que nos precedieron. Y santos me refiero a hombres y mujeres redimidos, ¿verdad? Por el Señor, y ella una más, ¿verdad? Total. Entonces vale tanto la pena y sí, lo que vos estás refiriendo es el cántico que se conoce comúnmente como Magnificat. Y quizás lo vas a querer leer. Lo voy a leer. Perdón, solo cambiar de versión. Pero sí, yo creo que tenemos que, como dijiste, ser humildes porque, miren, o sea, si solo lo leéramos esto sin el contexto, dirías, ¿qué oración? O sea, ¿por qué ella dice sí? Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta, su sierva. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, ¿verdad? Solo voy a pausar ahí. Desde ya es una humildad que ella está diciendo, o sea, ella entiende lo que esto es. Ella entiende el significado de que, o sea, toda la historia en este punto cambia y yo estoy en ese punto. Pero ella reconoce, no es porque es increíble, no porque es la mujer más bienaventurada merecedora, porque ella reconoce, o sea, le ha placido a Dios ponerme esta responsabilidad. Y santo es su nombre. Dice en el versículo 50, y de generación en su misericordia para los que le temen.
Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, y los hambrientos ha colmado de bienes, y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Es que solo viendo la narrativa de la Biblia, de verdad, si regresamos a la historia de Abraham, y luego que ella reconoce que Dios está fabricando algo y la usa ella como un hilo en esto, y reconoce cómo se conecta con la historia de Abraham y sus descendientes. ¿Pues? Sí, es una visión tan clara del trabajo redentor grande, ¿verdad? Vos recientemente grabamos acerca de como banderas rojas en cuanto a tus heridas, tu historia, lo que sea. Y este es un ejemplo muy claro de cuando tenés una visión acertada de quién Dios es y cuál es tu rol en esta historia. Sí. Porque ella se coloca justamente donde va, donde corresponde. Yo soy una humilde sierva, me van a llamar dichosa, bienaventurada, y pone sus ojos en esa historia macro, ¿verdad vos? De la historia de la humanidad y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Ni siquiera es como... Es muy mezquino parar los ojos en uno mismo, ¿verdad vos? Y yo creo que es una tentación bien frecuente para las mamás. Yo recuerdo vos tanto la sensación de impotencia y al mismo tiempo de expectativa tan grande sobre mí cuando me convertí en mamá. Recuerdo la sensación de llegar con Ana Isabel ese primer día a la casa, acostarme y, ¿sabes? Recuerdo tanto, yo creo que todos los sentidos están súper elevados, entonces recuerdo mucho la sensación del edredón de mi cama, ¿me entendés? La sensación de envolverla y ponerla en el Moisés a la par de nuestra cama y pensar, Dios mío, estoy a cargo de esta vida, ¿verdad? Y sabes que un pensamiento recurrente era, ¿cómo habrá sido María? ¿Cómo habrá manejado lo práctico con Jesús? O sea, porque la gente te dice, ay, qué buen bebé, o ay, este bebé es muy huraño, este bebé, como que rápido etiquetamos a los niños desde recién nacidos, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo habrá sido Jesús en esta etapa? Yo quisiera saber qué es un buen bebé. Y pensaba, qué impresionante que le dieran este trabajo donde te sentís absolutamente vulnerable e incapaz. Y es el Hijo de Dios. O sea, esta humanita es mía, es mi responsabilidad, es portadora de la imagen, pero no es nada fuera de lo extraordinario. Que te den un anuncio de que te vas a portar el Hijo de Dios. Y ahí te lo encargo, veamos, básicamente. Y luego, wow, o sea, qué increíble, pero definitivamente ves desde el primer momento donde ella acepta la voluntad de Dios, que la interrumpa sus planes y su vida, como dijiste vos. Tenés planes de boda, todo va bien, sos una chava que ha hecho las cosas bien, aparentemente, por lo que sabemos. Y luego se te viene todo eso abajo, te interrumpe esto que te va a poner en afrenta, porque ella está ahora adquiriendo está entrando a una situación que la desprestigia completamente y ves todo el respaldo de Dios y la intervención, y luego el ángel va y habla con José porque ¿quién le va a creer? Claro. Así como fíjate que me embarazó el Espíritu Santo, ¿verdad vos? Entonces el Señor la respalda y todo, pero se nota desde el primer momento el enfoque completo de ella en su expectativa de que Dios iba a ser fiel y que estaba siendo fiel con su pueblo. Personalmente, porque pone los ojos sí, has puesto tus ojos sobre esta humilde sierva, pero es por amor a tu propio nombre, para fidelidad de tu pueblo, para salvación. Y entonces esa conciencia es espectacular de contemplar desde el primer momento de María. Y pensando que era una adolescente cuando escribió esto. ¿Verdad? Tremendo. O sea, obviamente, sí, el espíritu que ahí estaba. Pero sabes que también esto me recuerda mucho a la conversación que hemos estado teniendo referente a los extremos de un evangelio de prosperidad y un evangelio de otro tipo, en donde es una denegación bien fuerte hacia uno mismo. Ella dice, o sea, tu humilde sierva, ¿cómo
te pones, o sea, cómo me visitas de esta forma, pero tampoco está diciendo como yo no soy digna, es que yo soy la peor, que no sé qué, ¿verdad? No hay un diálogo que está diciendo, porque ella entiende quién es Dios. Y si Dios le está eligiendo para algo, o sea, no es por algo de ella, pero wow, o sea, Dios no se equivoca. Entonces yo tampoco voy a estar bañado en lágrimas porque pobre yo, o sea, yo voy a estar, Sí. ¿verdad? O sea, ese balance. Ajá, y ves el contraste cuando ella dice y pensarías como, espérate, ¿esto aquí encaja o no encaja? Encaja completamente. Cuando ella dice, tú básicamente exaltas al humilde y dejas sin nada al que cree que es dueño de todo, ¿verdad? Ves el contraste de el Señor siempre se inclina hacia el quebrantado, hacia el menesteroso, hacia el vulnerable y despoja a los ricos y a los poderosos, etcétera. Y estás viendo como una especie de regocijo, de alabanza, de canto de victoria, si lo quieres ver así, de que Dios está viniendo al rescate y está dándole herencia a alguien que parecía totalmente, porque no hay que olvidar el contexto, digamos, histórico. Exacto. El momento de la historia que están viviendo, ellos están bajo el Imperio Romano, ¿me entendés? Entonces, ella tenía todo en contra y ves esta respuesta de claridad de quién Dios es y qué está haciendo por su pueblo con una visión eterna, ¿verdad? Total. Y algo que veo personalmente ahí, obviamente después de esto, tenemos algunas veces que se menciona María, ¿no? Que llega, que dice algo por ahí, pero no tenemos así como mucha información como sus tips de crianza o cómo lo sacaba al aire a Jesús. O sea, no sabemos, pues. Exacto. Lo que yo quería saber ¿verdad? Cuando Ana Isabel tenía 15 días. Sí. Y no está ahí. Pero me hace pensar, escuché una prédica hace poco que un gran teólogo, y perdón que no recuerdo el nombre, le preguntaron, ¿cómo tú describirías a Jesús en una sola palabra? Y él, después de pensar, dijo, relajado. Y en sí como está encapsulando la idea incluso de shalom, de que no es tampoco así como una dejadez, que no me importa, pero sí está relajado con quién es, con lo que está haciendo, con la falta de prisa que tiene a dónde va. O sea, Jesús está relajado. Y veo también como cuando se alinea la voluntad humana con la voluntad de Dios, entra una calma divina. Y es lo que percibo yo de María, que hay cierta así como que esto está grave. O sea, esto de verdad me podría ir muy mal. No veo, o sea, él no está preveniendo como, pero ya vienen los sabios en camino que me van a regalar joyas. O sea, ella está viviendo, wow, hoy. Ajá. Entonces, pero yo noto de esta narrativa está así como, pero, sí, el amor que Dios tiene para su pueblo. El amor que Dios tiene para nosotros. Esto es pan comido. Pan comido. Hay una actitud de descanso en el Señor y en su voluntad increíble. Y sin que ella esté moviendo las pitas, ya sabes, porque vemos a lo largo de la escritura así mujeres que al final de cuentas están escritas, están entrelazadas entre la historia que el Señor está escribiendo de redención, pero las ves meter la pata gruesísimo, manipulando, mintiendo, claro. ¿Me entiendes? Tratando de irse por el lado fácil, abriendo la boca de más o de menos, etcétera. Sí. Pero en este caso veo una María súper confiada en que si Dios manda un ángel a hablarme a mí, pues se va a encargar de lo demás, ¿verdad? Y va a velar por nosotros. Sí, yo no tampoco miro un espíritu de queja, ¿verdad? Yo lo que vos dijiste al principio no me lo puedo imaginar. A nuestra generación le cuesta mucho imaginar el mundo, por ejemplo, sin pañales desechables. Veamos, yo no me puedo imaginar lo que era criar en esa situación, ¿verdad? Tan precaria, porque si lo quieres ver es una situación bastante precaria y han de haber tenido 1000 maneras de solucionar el lado práctico, pero esta confianza como en el plan macro de Dios definitivamente te hace descansar incluso en las cosas pequeñas. Porque un parto en un establo no es mi idea, digamos, de ideal. Ajá.
Y obviamente la representación que tenemos en nuestros nacimientos en Navidad y todo eso, pues es bastante caricaturizado Claro. y muy lejos de lo que realmente fue. Pero de que estaban en medio de animales, estaban, ¿verdad? De que el Señor lo acostó. O sea, es que era muy sorprendente para mí en esos primeros días después del parto. Pensar que María lo envolvió en pañales y lo acostó. Porque yo viví muy ansiosa alrededor de mis recién nacidos. Yo estaba como muy encima, muy pendiente y muy cualquier bullita. Y yo iba y los recogía, ¿verdad? O si los cargaba todo el tiempo. Y el hecho de que ella lo dio a luz y lo envolvió y lo acostó. O sea, para mí no sabes lo que eso significaba para mí recién parida. Tener esa conciencia. Nunca había pensado eso. Ajá. Y así como, José, el asno ya está lamiendo a Jesús otra vez. O sea, Pues, y tenían que tener toda una dieta, porque si te vas a Éxodo, a Deuteronomio, sí. Levítico, tenían todas estas reglas posparto, ¿verdad? Sí. De limpieza, de cuestiones, Claro. de rituales para purificarte. Wow. Y estaban ellos dos, ¿verdad? Vos, y yo no voy a entrar a los pormenores de lo que pasa en tu cuerpo posparto, pero digamos, es sangriento. Es complicado, es incomodísimo, por decirlo de alguna manera. Claro. O sea, el nivel de compromiso de parte de ella para llevar a cabo este plan demuestra que ella de verdad, su confianza era como dijo desde el principio. Ajá. ¿Verdad vos? Y que no es como vas a dar a luz en esta situación complicada, pero luego ya te regresas a tu casita y va a estar tu mamá y tus tías y todo el mundo te va a hacer sopita y... No, vos se van y huyen a Egipto. Porque, bueno, desde el Antiguo Testamento, si ustedes recuerdan en Éxodo, la historia de Moisés y cómo él nace en una situación en la cual el rey de la época está persiguiendo a Israel y entonces manda a matar todas las criaturas y ves cómo eso apunta al nacimiento de Jesús. Total. Yo no me puedo imaginar, David, lo que es el estrés para un par de papás jóvenes. Huir a una tierra donde, o sea, vos has vivido mucho la migración y estar de aquí para allá. Y yo no me puedo imaginar lo que es tomar y establecerte en Egipto y no fue 3 meses, ¿verdad? Vos fueron un par de años. Ajá. Ajá. No hablar el idioma. No hablar el idioma, no tener conexiones, ¿qué vas a hacer? Yo no me puedo imaginar. Y el Señor lo sostuvo, pero regreso a esta confianza en lo profundo de su corazón. Y hay una frase que se dice, como vos decís, no hay demasiada información extensa sobre la vida de María, pero sí se recurre en esta frase de, y ella meditaba estas cosas en su corazón. Lo guardaba en su corazón. Pero que los narradores se tomen la tarea de decirlo, de escribirlo, a mí me dice mucho. Sí, totalmente. Totalmente, sí. Eso, o sea, ¿cuál era su fortaleza ante estas situaciones? Creo que era lo que había acumulado en su corazón. Y no era amargura o temor, sino era agradecimiento, ¿verdad? Y apuntándose a la fuente. Y bueno, adelantamos la película unos 12 años. Ay, sí, de mis pasajes favoritos. A mí también, me encanta. Y vemos una María que va y no sé, o sea, mis hijas tienen 9, ¿verdad? Y obviamente otra cultura, otra dinámica, pero mi niño tiene 12 años y se le pierde un par de días, pues. Vos 3 días. ¿Tres? 3 días. Perdido. O sea, sí, de que viene con vos, ¿verdad, José? Es que imaginémonos una caravana de gente, porque era un gentío, no es como que vas en tu minivan y decís, es Home Alone Kevin. O sea, no. Era un gentío de a pie, ¿me entendés? Y en burrito y no sé qué, lleva un maral de gente. Claro, pero tú tienes igual. hijos propios, o sea, que estés en un público, o sea, pero estás con tus hijos, pues. Y obviamente ya habían otros niños en ese momento, Sí, ¿verdad? Pero sí. Jesús era el mayor, ¿verdad? Y se le perdió 3 días. Y me llama tanta la atención, o sea, que Jesús regresa y sus papás ya preocupados, ¿verdad? Y siempre he pensado en esto y lo dejamos aquí como algo para las mamás. Le cayó re mal a María, ¿no? Estoy seguro. Estaba preocupada. De aquello que decís, lo quiero encontrar. Voy a sentir alivio. Sí. Pero cuando lo vea... Ahora bien, pero miren aquí. Jesús le enojó a su mamá, más bien no pecó. Jesús nunca pecó. Entonces, ¿quién fue?
Entonces, pero quiero, o sea, para nosotros sí tenemos que ver como padres y hoy que estamos hablando de mamás, no todo lo que te choca es pecado de tu hijo. Uf, anótenlo. No todo lo que te enoja necesariamente realmente es algo pecaminoso en tu hijo. Lo que nos debe enojar es el pecado, pero a veces nos choca el cambio de preferencias o una diferencia de prioridades. Porque las prioridades de Jesús eran diferentes. Entonces... quiero subrayar eso porque, miren, señoras, hablando lo que es la verdad, nuestra tendencia es pensar que tu enojo es un indicador infalible del pecado total de tu hijo. Y vos en tu práctica debes recibir un montón de quejas de, es que él hizo tal cosa y él hizo tal, y como quejas acerca de tu hijo o de los hijos, y la mamá está asumiendo que está en lo correcto. Y te vienen a vos a decir para que vos regañes al patojo porque él está en lo incorrecto. Pero esto que estás diciendo es tremendo. Sí. Porque el Señor nos lo dice en la Escritura vez tras vez. Fue tentado en todo y hallado sin pecado. O sea, y sabemos que eso es cierto porque cuando el Señor dio su vida y murió y resucitó y luego ascendió, Tim Keller lo decía como que era un sello de pagado por completo, recibido el pago más bien, recibimos el pago. Y fue como la coronación. Cuando Él ascendió, se confirma que Él no solamente murió sin pecado, sino resucitó y ascendió precisamente porque era cierto todo lo que se decía de Él. Wow. Quiere decir que ese momento de incomodidad está totalmente a cargo de los papás. Sí. No de Jesús. Sí, totalmente. Híjole. Y otra cosa con esto, a veces se dice como que, bueno, tenemos conflictos, y como dice Santiago, el hermano de Jesús, ¿por qué nacen los conflictos entre ustedes? Porque son de los deseos que ustedes en sus propios corazones y no van con los padres. Pero hay un conflicto y a veces nosotros en este mundo a veces decimos como que, es que como todos somos pecaminosos, el pecado. Hubo conflicto entre ellos y no sé o sea, yo igual no soy juez, ¿verdad? Pero yo no veo que María haya pecado necesariamente en esa situación y hubo conflicto. Es que también yo veo algo de una dinámica familiar en donde tampoco debemos ser tan prontos, decir, es que como yo soy pecador o como es pecadora. Es que somos humanos. Y lo que nos define como humanos no es el pecado, sino que somos seres relacionales. Entonces, ¿hay conflictos por el pecado? Obviamente que sí. Y yo digo que la mayoría. Pero tenemos que tener ese cuidado tampoco de atribuir a cada cosa que me cae mal de mi hijo, es que es un ser pecaminoso. Es que el pecado, antes de que nació, ya el pecado... Pues claro, eso es cierto, pero tampoco vayamos y que todo lo estemos atribuyendo eso. Y yo creo que hasta puedo atreverme a decir que es una salida medio fácil, vos. Claro, porque yo peco, él peca, entonces no hay salida. En cambio, exactamente. Y a mí ese pasaje donde el Señor se pierde y lo encuentran en el templo, para mí ha sido una fuente de consuelo tremenda. Porque quiere decir que, mira, para el Señor nada es sorpresa. Como vos acabas de decir, el Señor, tanto el Señor Jesús como Dios, nuestro Padre Celestial, que son la misma persona, no hay como... Él no tiene momentos de... O sea, el Señor lo tenía todo pensado y calculado desde el principio. Y de todo lo que pudiera ser registrado en la Escritura, el Señor escogió ese pasaje. Pues por algo es. Y nos debe consolar decir el resultado, por decirle de alguna manera, entre comillas, el resultado de nuestros hijos, al final... no depende exclusivamente de la crianza y del cuidado y de cuán calculado tenés los movimientos, sino que de la bondad y gracia del Señor. Vos haces tu parte, pero el error humano es gigante, es enorme. Vas a tener puntos ciegos, vas a tener descuidos. Claro. Mira vos, ha de haber sido una fiesta, ir en el camino con toda la gente, con familia, con amigos, con vecinos, estás trasladando. O sea, viajar en grupo es lo máximo. ¿Vos crees que José y María para ellos no era como una distracción y una fiesta también ir en el camino? Obviamente. Claro. O sea, podemos pensar en su lado humano y tenerles empatía y decir, me puedo identificar con esa parte, ¿verdad? Vos sí. y ese, si lo quieres ver, descuido. ¿Verdad?
Y de cualquier manera, el Señor tan tierno cuando los encuentra y sí les revira grueso, ¿verdad? Así como no saben que aquí tengo que estar en los negocios de mi padre. Pero dice la Biblia también que él fue y escogió sujetarse a sus papás. Es una lección de humildad increíble. Totalmente. De parte del Señor, ¿verdad vos? Y que le ha de haber aleccionado mucho a Jesús, a María y a José, la actitud de Jesús, ¿verdad? De decir, nosotros metimos la pata, y de cualquier manera él tan tierno llegó con ellos y vivió sujeto. Sí, vive sujeto. Sí, y esto me lleva para ir como que concluyendo dos cosas. Creo que he estado analizando, fíjate, como de los errores más grandes que veo en las mamás. Perdón, más que las he estado analizando. Dinos. No, pero, o sea, a lo largo de mi vida, no es como que, o sea, no hice como una encuesta, pues. Pero uno de los errores más grandes que se comete es que las mamás, por el peso de la responsabilidad que sienten, creen que tienen que ser dioses para sus hijos. Tienen que ser Dios. Yo proveo, yo protejo, yo suplo sus necesidades completamente. Yo le tengo que hacer todo, ¿verdad? Y tengo que saber todo. O sea, quieren ser básicamente Dios. O sea, entonces, y lo que nosotros creemos, de ser Dios es tener control. Y Dios así como, ok. Pero y es tan interesante que la humanidad haya endiosar a María, porque yo veo a María que ella entendía que no era Dios para su hijo. Obviamente. Y esa es como que la cualidad que yo veo que es como que lo más peligroso, tanto para los hijos que como para la mamá, como para la relación. Que la mamá lo es todo, ¿verdad? Quiere ser Cristo. Pero por otro lado, de las cualidades más bellas y creo que más potentes de las mamás es la palabra que yo refería al principio. Las mamás relajadas. Y no digo una relajada que perezosa, no. Pero yo digo una mamá que vive con una mentalidad alineada, que sabe quién es, entiende su rol y entiende el peso, que de igual manera tal vez no estás criando al hijo de Dios, pero algo que sí que fue hecho a su imagen y que probablemente va a ser adoptado a su familia. Entonces, pero hay un descanso mental. Es decir, yo no lo tengo que saber todo. No tengo que saber todo lo que está haciendo. No. El control, ¿para qué? Si no puedo controlar ni a mí. O sea, ¿cómo voy a controlar a alguien más? O sea, hay un descanso mental. Y yo veo son las mamás afectivas, fíjate. Son las mamás que los hijos llegan a amar con tanta sinceridad y tanta profundidad, porque es un amor genuino, porque la mamá no está forzando nada. Ni está usando la relación o su maternidad para validarse, para tener identidad. Sí. Esa la puedo decir yo sí. A mis colegas. De verdad, mamás, este rol es gigante y llega a abarcar tanto en nuestra vida que podríamos engañarnos y pensar que el desempeño en esa área es equivalente a nuestro valor o nuestra identidad. Y es un error. Yo me debo a Cristo y es un error no dedicarle tiempo a la palabra del Señor, a escuchar su voz cada día, para que eso sea lo predominante en mi corazón y mi mente. No le estoy haciendo un favor a nadie cuando soy negligente con mi relación con el Señor a costa de la rutina que hace flotar quizás mi casa. Es una necedad. Y el hecho de saber que ya todo fue hecho en Cristo a mi nombre y que yo puedo descansar en Él, me equipa para ser la mamá que necesito ser, ¿verdad vos? En las diferentes etapas, ¿verdad? Principalmente no somos mamás, principalmente somos hijas. Y en la medida que gocemos ese título, entendamos ese título, conozcamos las implicaciones de ese título, vamos a poder ser las mamás que Dios quiere. Yo le he dicho a mis hijos, yo quiero crecer en humildad, en sabiduría, y si Dios me da largos años, quisiera que mis hijos anhelen y disfruten
tenerme con ellos. Que digan, vamos por mi mamá. Sí. Vamos a invitar a mi mamá a un café. O No así como, vamos de viaje con mi mamá. Y no como que me tachen en una lista de qué hacer, ¿verdad? Vos para marcar tarjeta conmigo. Anhelo. Y quiero construir hacia eso, ¿verdad? Vos. Y entiendo que eso solo pasa a la medida que yo estoy feliz en Cristo. Si yo soy una mujer feliz en Cristo, voy a poder ser una mujer dichosa en realidad. ¿Verdad vos? El ángel le dijo a María, de principio, una espada te va a atravesar el alma. Porque ella estaba siendo llamada a una misión en la cual iba a gozar la maternidad, iba a sufrir la crianza y el cuidado de el Hijo de Dios y lo iba a entregar. O sea, vos, perder un hijo no tiene nombre. Literalmente no tiene nombre. Verlo morir, yo no tengo cómo imaginármelo. O sea, no tengo cómo imaginármelo. Y ella lo vio, ¿verdad? Vos, ella estuvo al pie de la cruz. Y de las últimas palabras que el Señor dijo, le dijo a Juan, ¿verdad? Juan, ahí está tu mamá. Mamá, ahí está tu hijo. ¿Verdad? Vos, ni siquiera en el último momento el Señor echó de menos o minimizó el impacto de esa relación de mamá-hijo, ¿verdad? Vos, él sabía que el corazón de ella iba a necesitar depositar ese amor de mamá, ¿me entendés? Con su patojo adulto en alguien más, y él se encargó, ¿verdad? Vos, de enlazarlos. Pero de verdad, qué increíble es tener la libertad de amar sabiendo que tenés que soltar eventualmente y de cualquier manera. Ser buena mamá implica que tenés que tener presente que hay un momento de soltar. Y yo diría, no se trata de un momento. Etapas. Cuando tú tienes el niño en tu panza, tienes control 100%. Y de ahí es un trabajo progresivo de ir soltando toda la vida, poco a poco. Y lo que queda cuando tú sueltas es la relación que hay, la confianza, todo lo que tú dices. Si quieren volver a ti, cuando tú ya no tienes nada para darles, más que tú, ¿verdad? Pero si yo estoy así como, yo sé quién soy, ¿verdad? Esa relajación, ese descanso, ¿verdad? Pero queremos animarlas a las mamás de verdad, porque aunque tú hayas cometido muchos errores, estás al alcance de la gracia de Dios. O sea, no estás como que, uy, ella sí ya arruinó todo. O sea, hoy el perdón de Dios está para aquel que se torne hacia Dios, o sea, regrese su corazón. Entonces, les animamos, o sea, aunque hayan cometido 1000 errores, todos los hemos hecho, ¿verdad? Pero hay gracia. Y podemos también tomar un paso en la dirección correcta. Pero de verdad, esto se trata de que seamos papás, pero en este caso queremos animar a las mamás. Relájense. No porque es Día de la Madre, pero porque tenemos la roca más fuerte que hay bajo nuestros pies, que es Cristo. ¿Qué más necesitamos? Nada. ¿Qué nos puede hacer el mundo? Nada. ¿Verdad? Porque nuestra confianza está en Él. Pero queremos agradecerles también las más adoptivas de acogimiento. De verdad, muchas gracias por todo lo que ustedes hacen, por los sacrificios, en los momentos donde nadie ve lo que tú estás haciendo. Tenemos el mismo Dios que Agar vio y digo, uy, este Dios me ve, ¿verdad? Es el mismo Dios que te ve a ti. Amén, amén. Bien dicho. Así que las amamos en Cristo. Sí. Ánimo, están haciendo buen trabajo de peso eterno. Sí. Así que gracias por estar con nosotros. Feliz Día de la Madre. Nos vemos en Religión Pura aquí la próxima vez. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.